Bien, ahora comenzaremos con la última unidad, la unidad 4, que corresponde al periodo de la Edad Contemporánea. Ese periodo que comienza con la Revolución Francesa y continúa hasta nuestros días. Son 2 siglos, el siglo XIX, el siglo XX y los 23 años del siglo XXI. En estos periodos vamos a ver cómo se caracterizó la medicina científico-experimental contemporánea. Vamos a definir la mentalidad etiopatológica que se tenía en esa época y describir cómo se llegó a constituir. Y vamos a exponer algunos conceptos actuales sobre las causas que provocaban las enfermedades. Comenzando con la medicina de este siglo XIX, la podemos dividir en 3, o en 2 mejor. La primera mitad del siglo XIX, 1800 a 1850, es el periodo que se conoce como romanticismo, y este periodo es un movimiento que surge en Alemania. A partir de 1850 hasta finalización del siglo XIX se lo conoce como positivismo. Es un movimiento que surge en Francia. Y los últimos años del siglo XIX lo podemos considerar como regenteado por el utilitarismo. El romanticismo, de esta primera mitad del siglo XIX, hay avances en medicina, sobre todo en el terreno de la clínica. Recuerden que la clínica estaba bastante estancada. Se producen 2 revoluciones, una es la Revolución Francesa y la otra es la Revolución Industrial. Se producen cambios sociales que tienen una notoria incidencia en todos los órdenes de la cultura. La Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra, transformó el proceso de la producción al reemplazar al hombre por máquinas. El artesano va a tener que migrar a las ciudades para poder trabajar en las fábricas. El progreso tecnológico que se produce en este periodo va a continuar su carrera ascendente. Surge la máquina a vapor, que va a permitir la aparición del telar mecánico y también la desmotadora del algodón, a lo cual se va a sumar el ferrocarril y el barco de vapor. El mundo entonces se va achicando, las naciones se van tornando más interdependientes, más comunicadas, y gracias a la Revolución Francesa, la burguesía va a sumar a su poder económico también el poder político. Entonces va a quedar preparada una situación social y económica para que se pueda instalar un sistema capitalista que, al no tener un freno social, va a crear notorias injusticias. Surge así las primeras reivindicaciones proletariadas. La visión optimista que se tiene del universo, propia de este siglo de las luces, o sea, del siglo XVIII, va cediendo terreno a la doctrina romántica, a esta natural filosofía, a este sensualismo alemán que corresponde a esta primera mitad del siglo XIX. Se van a reivindicar los sentimientos y las pasiones y se afirma que la realidad es contradictoria, negando así la posibilidad de absolutez y de exactitud que los iluministas, los hombres del siglo XVIII, reclamaban para la razón humana. En este siglo, primera mitad del siglo XIX, este romanticismo, se va a comenzar a buscar la unidad morfológica mínima de los seres vivos, esa unidad morfológica en la cual asentarían las enfermedades. El romanticismo, filosóficamente, va a corresponder a lo que se conoció como el idealismo alemán, y según esta doctrina, el espíritu se aprehende por una intuición trascendental. Propia de este idealismo alemán es la visión que se tiene sobre la naturaleza, o sea, surge la natural filosofía, donde se observa que en cada parte de la naturaleza subyace una idea y en cada parte de ella puede intuirse el todo.
El mayor representante de este movimiento lo tenemos al filósofo Shelley. También en este romanticismo tenemos esta visión del idealismo alemán. Tenemos también al sensualismo de Condillac, cuya vertiente médica está representada por Cabanis. Esta escuela va a inaugurar en la enseñanza y en la investigación médica una orientación empírica, realizando una activa práctica de la clínica hospitalaria. De esta práctica nacerán las escuelas anatomoclínicas que darán basamento a la clínica médica moderna. El romanticismo que se produce en esta época muestra caracteres totalmente opuestos a los del racionalismo que se veía en épocas anteriores. En este romanticismo va a haber una inclinación por las ciencias del espíritu y no por las ciencias exactas y naturales. También por lo inconmensurable o infinito en lugar de la medición, por la síntesis en lugar del análisis, por lo dinámico en lugar de lo estático, por lo cualitativo en lugar de lo cuantitativo, por la intuición en lugar de la razón y también por la armonía. La natural filosofía impulsó la búsqueda de la unidad morfológica de los seres vivos. Sin embargo, fue a partir de este sensualismo francés cuando se dio el primer paso hacia ese ideal, al fundarse una anatomía general cuyo último elemento básico eran los tejidos. Y esta concepción se fundamenta en las disecciones realizadas por ese joven cirujano Bichat. Ustedes recordarán que ya hablamos de Morgagni, padre de la anatomía patológica, que realizó la correlación anatomoclínica. Lo que hacía era recibir al paciente de acuerdo a los síntomas, ver cómo seguía la enfermedad, y si el paciente moría le realizaban la autopsia y veía cuáles eran los órganos que habían estado afectados. Entonces, él lo que veía, al no ser microscopista, Morgagni, lo que veía es que los órganos eran, determinados órganos eran los afectados. Por lo tanto, para Morgagni, la unidad morfológica básica, en la cual, o mínima, en la cual asentaban las enfermedades, era el órgano. Sin embargo, Bichat, al ser microscopista, él observaba esos órganos, pero vio a través de su microscopio que los órganos estaban formados de estructuras más pequeñas, a las cuales las llamó tejidos. Entonces Bichat dijo que la unidad morfológica mínima en la cual se asentaban las enfermedades eran los tejidos. Bichat logra ver más de 21 tipos distintos de tejido. Matthias Schleiden decía que todas las plantas estaban formadas por unas celdillas, a las cuales denominó células, y que éstas correspondían a la unidad estructural del reino vegetal. Robert Brown observa una pequeña estructura dentro de esa celdilla, dentro de esa célula, a la cual denominó núcleo. Theodor Schwann descubre la pepsina gástrica e inventa el término metabolismo y establece que todos los órganos vivos están formados por células. También lo tenemos a Remak, que descubre la división celular en 1852, o sea, ya a fines de la mitad del siglo XIX. Y Rudolf Virchow aplica la teoría celular a la patología. Con respecto a los avances que hubo en embriología, lo tenemos a von Baer, que descubre el óvulo en los mamíferos. Por estos hallazgos se lo puede considerar el fundador de la embriología moderna. Von Baer también precisó que en el desarrollo embriológico cada individuo se va conformando de lo general a lo particular, de forma tal que primero van a aparecer los caracteres de la clase, luego la del orden, luego la familia, luego el género y por último la especie. Con sus descubrimientos se pudo demostrar que los epigenetistas tenían razón.
El epigenetismo, ¿se recuerdan? Término acuñado por William Harvey, es la teoría embriológica según la cual el organismo no estaría preformado en el cigoto, sino que se desarrollaría como resultado de un proceso de diferenciación a partir de un origen material relativamente homogéneo. El epigenetismo se opone al preformacionismo y von Baer se convierte en padre de la embriología. Karl Mayr le pone nombre a una nueva ciencia básica denominada histología. Con respecto a los avances que hubo en fisiología, al morir Billard, la ciencia fisiológica se tornó experimental gracias a la obra de Magendie. Magendie sostenía que los fenómenos orgánicos podían ser reducidos a explicaciones físico-químicas y todas sus demostraciones experimentales intentaron probar esto. Magendie solo va a dar por válido aquello que puede ser apreciado por los sentidos. Él no pudo formular leyes universales que abarcaran todas sus observaciones en una afirmación de validez universal, ya que él se negaba a elaborar construcciones teóricas. Sus descubrimientos fueron los efectos de la estricnina y de la morfina, el mecanismo del vómito, cómo se producía, el mecanismo de la visión, el mecanismo de la deglución. También hizo descubrimientos sobre la fisiología del aparato circulatorio y la fisiología de la médula espinal. Aparece la ley de Bell y Magendie, que postula que las raíces anteriores de la médula espinal conducirían los impulsos motores y las raíces posteriores conducirían las sensaciones sensitivas. Johannes Müller es otro de los representantes de la fisiología de este romanticismo. Él hizo su mayor contribución a la fisiología, que consistió en elaborar su principio de la energía específica, que establece que las sensaciones conducidas por un nervio sensorial son siempre las mismas, aunque el estímulo que lo excite sea distinto. Para él, las sensaciones del mundo exterior son comunicadas por cada nervio sensorial de acuerdo con el único código que ellos transmiten. Por ejemplo, el sonido a través del nervio auditivo, la luz, la figura a través del nervio óptico. El estímulo que ha de impresionar al nervio puede ser distinto, pero de ello nada puede informar nuestros sentidos. El sensualismo sufre así un serio traspié al demostrarse experimentalmente que las sensaciones no son del todo idóneas para poder llegar al verdadero conocimiento del mundo exterior. Y a pesar de todos estos descubrimientos, se mantuvo inquebrantable su creencia vitalista. Con respecto a la escuela anatomoclínica, Morgagni correlaciona los síntomas clínicos y las lesiones cadavéricas y dice que la unidad morfológica de la vida era el órgano. Villard postula, como privativo de la investigación anatómica, el definir las enfermedades por las lesiones que se encuentran, y luego será tarea de la clínica registrar los síntomas que permitan diagnosticarlos en vida. Así se define por primera vez entidades no zoológicas con un criterio racional. Antes, los clínicos configuraban un conjunto de síntomas que unían en cuadros semiológicos, a veces eran acertados, otras veces estaban juntados en forma caprichosa, y era tarea del patólogo encontrar la lesión que justificara la aparición de esos síntomas. Así que se edifica una nueva doctrina médica sobre bases anatómicas. Entre los personajes que se destacaron en estas escuelas anatomoclínicas del romanticismo, lo tenemos a Corvisart, dedicado a la clínica cardiológica, y sus discípulos, entre ellos Bayle, que inventa la auscultación inmediata, colocando el oído sobre el tórax para poder escuchar los ruidos producidos; a Laennec, que inventa la auscultación inmediata, creando el estetoscopio;
lo que él realizó fue un rollo de papel, como una trompetilla, y lo colocó sobre el pecho de una mujer joven. Diría él que en el año 1816, le consultó una mujer joven que presentaba síntomas generales de una cardiopatía y que debido a su obesidad no le permitía sacar conclusiones por palpación y percusión. Por lo tanto, se acordó de un fenómeno acústico conocido, que era si se colocaba el oído en el extremo de una viga, se podía escuchar perfectamente los golpes con una aguja al otro extremo. Entonces, con un papel hizo un rollo y colocó uno de los extremos sobre la zona del corazón y en el otro extremo el oído. Y entonces dice: quedé gratamente sorprendido al escuchar los latidos con mucha mayor claridad y pureza de lo que nunca había podido oír aplicando directamente la oreja. Laennec es considerado un destacado consultor consultor sobre las patologías cardíacas y respiratorias. Él inventa el estetoscopio, que es considerado el símbolo de la profesión médica y es el más valioso auxiliar para realizar diagnósticos clínicos. Laennec sistematiza la semiología pulmonar y sobre todo la auscultación, correlacionando las lesiones con los signos clínicos. Su ordenamiento y significaciones de los ruidos pulmonares es, con pocas variantes, el utilizado en la clínica en nuestros días. Basado en estos hallazgos, Laennec reforma numerosas nociones de patología interna. Él no acepta clasificar las enfermedades en género, familia, especie, sino que concibe cada entidad nosológica como un elemento separado y distinto del resto. Otros representantes de estas escuelas anatomoclínicas lo tenemos a Bretonneau, que define la fiebre tifoidea como una entidad médica y también hace una descripción sobre la difteria. Pierre Louis, que introduce la estadística para utilizarlo en la investigación clínica. Ricord, que establece experimentalmente las diferencias que había entre la gonorrea y la sífilis. Parkinson, que describe la parálisis agitante, que hoy lleva su nombre. Bright, con sus estudios, permite que el laboratorio pueda utilizarse como un método auxiliar para ser utilizado en el diagnóstico de las enfermedades. Wenderlich estudia los cuadros térmicos, reduciendo la fiebre de la categoría de enfermedad a solamente un síntoma. Y por último lo tenemos a Jean Dominique Larry, que inventa la ambulancia volante. Esto era una carreta, un carromato tirado por 2 caballos, y entonces entraban al campo de batalla y recogían a los heridos de esa guerra. Con respecto a la cirugía, Dupuytren fue el cirujano que más se destacó en la cirugía del romanticismo. Él crea la clínica quirúrgica sobre bases anatomoclínicas. Toda lesión, cuando debía ser operada, debía estar primeramente diagnosticada a base de los signos clínicos y la correspondiente certificación anatomopatológica. Él describe la luxación congénita de cadera y también la fractura ósea que lleva su nombre. Él introduce 2 innovaciones técnicas de importancia para la cirugía del romanticismo, que fueron el empleo del yeso para inmovilizar las fracturas y el uso de la electrólisis para la destrucción de tejidos patológicos. Con el descubrimiento que ampliaron la farmacopea en este periodo, que fue el uso del yodo para la sífilis, preconizado por Coindet, y el aislamiento de la morfina, producido por Sir Turner, hacen que surjan 2 nuevas
disciplinas que son la farmacología y la toxicología, que antes estaban unidas a la fisiología, pero que a raíz de la utilización de estos nuevos medicamentos, estos nuevos fármacos, hacen que se tengan que separar y tengan que surgir como nuevas disciplinas. Esto causa una revolución, en tanto que la química se había negado al tema de la existencia de drogas de base vegetal. El descubrimiento de la morfina, al tener propiedades alcalinas, se crea el concepto de alcaloides. Y también aparecen sus derivados, la veratrina, la cafeína, la estricnina, la quinina, la cocaína, la emetina, etc. Todas estas drogas plantean problemas de uso terapéutico y también plantearon acciones tóxicas. Por lo tanto, obligaron al nacimiento de la farmacología y de la toxicología, separándola de la fisiología. En cuanto a la psicología, ya hemos visto algo sobre este tema. Las enfermedades mentales son uno de los temas más resistidos por la sociedad y por la medicina misma. Durante el siglo XVII, o sea, durante el Barroco, la mayoría de los alienados eran considerados enfermos incurables, lo cual los dejaba en un segundo plano para la atención médica. El hecho de la filosofía que surge en el siglo XVIII, o sea, en el siglo de las luces, termina con las brujas y los endemoniados, y entonces se pasa al estudio científico del pensamiento. Los psicóticos, que eran encerrados en asilos y prisiones, donde permanecían atados y castigados como si sus actos fuesen totalmente voluntarios, o sea, se los consideraban personas que estaban endemoniadas, que estaban incorporados los demonios dentro de su cuerpo. Bueno, en el romanticismo se termina con esto, ¿no? En el siglo XVIII la psiquiatría entonces se constituye en una disciplina autónoma, se incluyen factores sociales para el estudio de las alteraciones psíquicas. Y así lo tenemos como representante de este periodo a Philippe Pinel, que pone su atención en la psiquiatría cuando tenía 40 años, luego que uno de sus amigos muere encerrado en un asilo. Luego de la Revolución Francesa, a él lo designan director del asilo de Bicêtre. Le propone él al gobierno liberar a los alienados de sus cadenas y reemplazar los malos tratos por una actitud firme pero afectuosa. Su éxito fue tan grande que fue promovido a catedrático de medicina y director del gran asilo de la Salpêtrière. Pinel describe a la locura como una enfermedad natural susceptible de ser observada según las premisas del sensualismo de Condillac. Él considera que las psicosis son producidas por una perturbación de la razón mayoritariamente provocada por las pasiones y propone como tratamiento el tratamiento moral, o sea, darle un trato digno, vestirlos, bañarlos, darle buen trato, charlar con ellos, alimentarlos bien, y de esa manera él logra éxitos con este tipo de pacientes.